Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast conversamos sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevos invitados que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. Ustedes saben qué son las empresas BIC. Las sociedades de beneficio e interés colectivo, BIC, fueron creadas mediante la Ley 1901 del 2018 y reglamentadas por el Decreto 2046 del 2019 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Son sociedades que tienen un propósito social y ambiental que busca brindar incentivos a las sociedades en general y al interés colectivo. Cuando una sociedad decide convertirse en una sociedad BIC, está buscando crear o modificar su modelo de negocio teniendo como objetivo crear valor económico, social y ambiental. Vamos a profundizar sobre las empresas BIC con los fundadores de la consultora Bosquenible, empresa que se encarga de potenciar las marcas diseñando estrategias de sostenibilidad orientadas a la transformación empresarial. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Daniel Montoya, abogado de la Javeriana, especialista en Derecho Ambiental y magíster en Gestión Ambiental. Es apasionado por el medio ambiente, la conservación y por crear proyectos de impacto social. Después de varios años de trabajar como abogado en grandes firmas, decidió crear su propia empresa llamada Bosquenible, la cual es una consultora en temas de sostenibilidad corporativa. Bienvenido, Daniel. Martín, muchas gracias por la invitación a Voces Globales. Un gusto estar aquí acompañándolo a usted y a Diego. Muchas gracias. También tenemos a Diego Fejet, que estudió Derecho en la Javeriana, fue a Madrid a una maestría de emprendimiento e innovación y trabajó en una startup de tecnología. Luego volvió a Colombia y entró a trabajar en Connect Bogotá al área de emprendimiento e innovación abierta, donde estuvo durante toda la pandemia. Empezó a administrar una finca ganadera de su familia en Subachoque y luego, junto con Daniel, empezaron Bosquenible, donde ya llevan un año y medio. Apasionado por la tecnología, el fútbol y la comida, pero sobre todo a los viajes. Bienvenido, Diego. Martín, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Para empezar, me parece bueno darle un poco de contexto a los oyentes sobre el tema que vamos a hablar hoy, de todo lo de Lake Big, empresas Big. Entonces, Daniel, ¿por qué no nos empieza dando un pequeño contexto de todo este tema? Bueno, Martín, muchas gracias. Ahí para posicionarnos un poco en cómo el mundo ha abordado el tema de las empresas BIC. Esto parte de una iniciativa de sostenibilidad. Nace más o menos en el 2015 con un concepto que se llama el desarrollo sostenible y se crearon unos objetivos, los famosos objetivos de desarrollo sostenible que son 17. Y esos objetivos lo que trazan es una agenda sobre cómo el mundo y los países en general pertenecientes a las Naciones Unidas pues pueden abordar diferentes problemáticas en temas sociales, en temas ambientales y en temas principalmente también económicos. Son más o menos 17 objetivos que velan por temas de educación de calidad, erradicación de la pobreza, temas de igualdad de género, acceso a energía limpia, y así hay varios que son objetivos interconectados, y se crearon como una agenda a futuro a 2030, que se dieron 15 años para su implementación. Son creados a nivel países, como lo dije ahorita, pero cada vez más se está viendo la importancia de implementar prácticas y estrategias dentro de las empresas para que las empresas puedan ayudar a sus propios países a cumplir los objetivos y las metas trazadas en esta convención que, repito, se dio en el 2015. Este más o menos es como el contexto general del tema que vamos a tratar más adelante.
Gracias, Daniel. Diego, ¿qué nos puede complementar un poco más allá ya hablando específicamente de la parte empresarial, digamos? Bueno, pues digamos que más allá de la parte normativa, ¿cierto? El tema BIC me parece que es muy interesante porque son de las herramientas que hay a nivel empresarial que uno cuando es emprendedor, pues uno empieza con lo que tiene y hace pues lo que puede, pero siempre es muy importante pues desde el comienzo tratar de tener el mayor orden y estructura. Vic, al ser, digamos, no sé, como una pata menor de una estructura mucho más grande como son los ODS y a su vez también podemos meter en el intermedio otro tipo de organizaciones como B Corp o semejantes, le dan a uno a nivel corporativo mucho orden, ¿sí? Le empiezan a obligar a uno a mirar las diferentes dimensiones del negocio, a documentar, a tener las políticas, a tener los indicadores, a tener las evidencias y pues al final no están pensadas como una normativa que lo que busca es dar un beneficio muy grande, sino no tiene muchos componentes que uno diga como, pucha, es que cambia las reglas de juego para un emprendedor volverse big, pero sí cambia la forma de construir la empresa, ¿cierto? Entonces es cimentar unas bases muy sólidas que desde el nacimiento de la empresa o desde la adopción de esta estructura pues sí le empiezan a dar a uno, es un enfoque multipropósito. Gracias, Diego. Daniel, vámonos pasando, digamos, más específicamente a lo positivo y más tarde a lo negativo de toda esta ley BIC. Entonces, como Diego le estaba diciendo, me parece que algo muy positivo es que ya la empresa se empieza a construir con bases muy sólidas y que ella sola puede seguir andando para fortalecer todo este tema. ¿Qué otros beneficios puede haber? Bueno, ahí como lo mencionaba muy bien Diego, la manera en que la ley BIC, que es BIC traduce, no sé si ya lo dijimos, empresas de beneficio e interés colectivo, lo que busca esta norma es crear o que las empresas se transformen en unas empresas que más allá de buscar el rédito económico para sus accionistas y más allá del crecimiento económico, que es por lo que nace una empresa, pues busque también causar impactos positivos en la sociedad, en sus grupos de interés en general y también implemente buenas prácticas ambientales que reduzca esos impactos y que ayude también a la conservación de los diferentes ecosistemas. Esta norma BIC la aborda o aborda las empresas en 5 dimensiones diferentes. Se las leo rápidamente. Es modelo de negocio, que es cómo yo construyo mi cadena de proveedores, cómo yo construyo una cadena de proveeduría sostenible. Está el gobierno corporativo y es cómo yo desde mi empresa creo esas políticas, esas directrices generales que van a regir todo el comportamiento, evidentemente enfocado en temas de sostenibilidad. Están las prácticas laborales, es cómo yo como empresa implemento ciertas prácticas para mejorar la calidad de vida de mis trabajadores, la famosa relación entre trabajo y calidad de vida. El siguiente tema es prácticas ambientales, como ya lo dije, es cómo yo implemento buenas prácticas ambientales con datos, con indicadores, con objetivos. Y por último está el tema de relacionamiento con comunidades, y es yo como empresa, cómo creo estrategias de valor compartido, en donde yo le brindo un beneficio a la sociedad y también puedo obtener un beneficio de la sociedad misma. Entonces, estas dimensiones las aborda la ley. Entonces, como decíamos, ayuda mucho a organizar la empresa como tal y la norma también trae ciertos beneficios que ahorita si quiere más adelante podemos hacer un análisis de si son viables o no implementarlos, sobre todo beneficios enfocados en emprendimientos o en pymes, que es básicamente obtener unos créditos más bajos en temas de intereses, créditos dados por el gobierno, entrar en ciertas plataformas de empresas big para comercializar sus productos. Hay algunas muy leves beneficios en temas tributarios, sobre todo para la repartición de utilidades a los accionistas, en donde las utilidades no van a ser constitutivas de renta o ingreso ocasional. Son algunos de los beneficios que trae la norma, pero ahorita si quieres discutamos más adelante sobre si realmente esos son los beneficios o podrían ser otros más globales. Diego.
Bueno, si quiere complementar algo de lo que dijo Daniel, pero me entra en una duda desde su punto de vista, ¿cuál cree que es esa dimensión? Me imagino que también depende de la empresa, pero ¿cuál es esa dimensión que más se trabaja o que más fácilmente se puede trabajar? ¿Y cuál es de esas 5 dimensiones es la más complicada de tratar? Sí, sí, sin duda, depende muchísimo de la empresa, porque pues obvio, si yo soy una empresa que mi enfoque es social o mi modelo de negocio pues pasa por un impacto social, seguramente va a ser una dimensión más afín. Pero digamos que hablando en los términos generales como de las empresas de bienes o servicios más comunes, pues yo creo que sobre todo las de modelo de negocio, el impacto ambiental, son las más abordables, ¿cierto? También la laboral, creo que es una dimensión muy fácilmente abordable, por así decirlo, pero la implementación creo que es el gran reto que tienen estas dimensiones. De pronto la cultural puede ser la más alejada de algunas empresas, ¿no? Porque pues muchos de los modelos de negocios que tenemos es difícil a veces hacerles una correlación directa con la parte social o cultural. Entonces, ahí también hay un gran reto, ¿no? Y es empezar a pensar distinto el modelo de negocio, salirse un poco de ese business model Canvas tradicional y empezarle a meter también componentes de alto impacto. Daniel, ahora pasemos, antes de meternos más en específico hacia los beneficios y hacia la práctica, digamos, ¿cuáles serían esos puntos negativos que desde su punto de vista podría tener esta ley? ¿Qué tiene para mejorar más bien? Bueno, para mejorar, yo creo que lo que pasa mucho en Colombia y no solamente en el ámbito ambiental o de las empresas es que hay muchas normas, mucha regulación, pero es difícil que la gente entienda cuál es el objetivo final. Yo creo que al gobierno de Iván Duque y ahora el de Petro tiene un reto muy importante en lograr que las empresas entiendan que a través de estas estrategias de sostenibilidad pueden obtener un mayor crecimiento económico como empresa. Entonces yo creo que hay falta una socialización muy importante. Muchos o la gran mayoría de los empresarios todavía no conoce qué es la ley BIC o que su empresa puede tener algunos beneficios a través de la sostenibilidad. Entonces creo que ese es el reto más importante que tiene actualmente el gobierno. Y hay otros retos ya mucho más en la minucia de la norma y es cómo el gobierno, cómo las entidades, en este caso la Superintendencia de Sociedades, realmente va a controlar que las empresas que adquieren como estos compromisos de volverse BIC realmente cumplan con las obligaciones a las que se comprometieron. Hay un tema y es que para yo volverme una empresa BIC tengo que obligarme a ciertas cosas y obligarme a ciertos compromisos. Y ahí los compromisos, la norma no es muy clara en cómo se deben implementar, qué indicadores debo tener, cómo lo debo implementar. Yo creo que este es un tema muy nuevo que es que hasta ahora se está dando y me parece que la ley hubiera podido ser, la ley y el decreto que la reglamenta hubiera podido ser mucho más específica en ayudar a las empresas a entender cómo implementar y cómo volver un poco ese modelo que decía Diego, un poco más integral pensando en el ambiente y en la sociedad. Creo que hay un reto muy importante que se puede manifestar, repito, mediante campañas de pedagogía, vinculando mucho a las cámaras de comercio, vinculando muchos más actores para que realmente las empresas empiezan a entender un poco el beneficio de la sostenibilidad, de integrar estrategias de sostenibilidad dentro de sus modelos de negocio. Diego, también la misma pregunta, ¿está de acuerdo con esos puntos como para mejorar que tiene esta ley que nos acaba de decir Daniel o tiene otros diferentes? Sí, total. O sea, yo creo que el fondo es que vayamos más allá de cuál es el beneficio que a mí me da y empezar a entender también cómo estas estructuras, pues que tienen una trascendencia más grande, cómo motivo a las empresas a hacerlo, pensando también en el beneficio de ellas, no solo como en el estado que nos puede dar o la estructura que nos puede dar, sino al implementarlo nosotros como empresarios, pues qué beneficios podemos adquirir en términos de diferenciales competitivos, conocimiento del negocio, estructura interna. Entonces va más por ese lado. Yo creo que la parte que falta fortalecer de la norma, creo que se quedó muy en el cumplimiento normativo y en el papel.
Ahora, pasemos a hablar un poco de los beneficios, pero sin meternos tan minuciosamente en la ley, algo más hacia el mundo real, a lo práctico, como que nosotros lo podamos ver. Entonces, Daniel, ¿qué ejemplos pueden tener usted y Diego también para que los oyentes se puedan visualizar esto, toda esta ley BIC, todos estos proyectos, dónde se ven reflejados? Listo, si quieres yo le doy algunos ejemplos muy concretos y Diego después me complementa. Yo creo que la implementación de estrategias sostenibles dentro de las empresas es una forma de, por ejemplo, atraer y retener clientes. Ahorita el consumidor, ya sea consumidor final o otras empresas, o sea, un modelo de negocio B2B, ese consumidor está muy enfocado en consumir cada vez más productos o servicios que contengan realmente criterios de sostenibilidad. Obviamente no basta con decir que yo estoy produciendo cuadernos sostenibles y ya, sino que realmente debería poder comprobar y demostrar que realmente mi producto sí cuenta con ciertos estándares ambientales, que tengo mediciones, que tengo indicadores, etcétera. Que eso es un tema también, un reto muy grande que tenemos ahorita y es el greenwashing. Actualmente todo el mundo dice que el producto, que su servicio es sostenible, pero realmente nadie puede comprobarlo o soportarlo. Entonces ahí hay un reto. Entonces, uno de los beneficios grandes es si yo realmente tengo prácticas y estrategias de sostenibilidad, puedo atraer clientes. Cada vez más los clientes se impulsan, como ya dije, o se incentivan a comprar productos o servicios que tengan criterios de sostenibilidad. Otro tema muy importante es la retención y atracción de talento. Nuestras generaciones, es decir, las personas que tienen 35 años hacia abajo, cada vez más están pensando en un salario emocional y no tanto en lo económico. Entonces, ¿qué pasa? Las personas como yo, por ejemplo, preferimos trabajar en una empresa que tenga, que además de crecer económicamente, obvio, pues que tenga ciertas estrategias y ciertos planes o acciones de poder implementar proyectos sociales, de poder financiar proyectos de conservación, que tengan en cuenta sus impactos ambientales al momento de crear productos o servicios nuevos. Entonces, ahí hay un tema muy importante también de atracción y retención de talento. Le podría poner esos dos ejemplos súper claros. Sí, a la larga, yo creo que pues todo el tema radica en abordar el enfoque de la norma ligado también al desarrollo sostenible, ¿cierto? No tanto en yo como empresa, cómo me empiezo a considerar más sostenible en términos medioambientales y ya, sino en términos de crecimiento de negocio, cómo eso lo empiezo a traducir en impactos positivos para el ambiente y la sociedad. Entonces, cuando uno le empieza a dar forma a esa como nueva mentalidad al interior de la empresa, los trabajadores, los proveedores, los clientes se empiezan a ver alineados también a ese nuevo enfoque de múltiple impacto. El discurso cambia. Si mi discurso como empresa cambia, empiezo a hacer una estrategia transversal que tiene coherencia, que tiene sentido, que además tiene soportes, pues como lo decía Daniel, en los datos, y es mucho más fácil tomar decisiones informadas, basadas en mi conocimiento del negocio, toda mi cadena de valor, para asimismo, digamos, empezarme a posicionar en el mercado. Eso se empieza a representar en un aumento de ventas, eso se empieza a posicionar en que me estructuro de una forma en la que al ir a pedir créditos, por ejemplo, puedo acceder a tasas preferenciales en los bancos por fondos que ellos tienen de recursos destinados a proyectos de alto impacto, hacia el inversionistas, por ejemplo. Sí, entonces empieza a volver como pues una gran bola de nieve en la que la sostenibilidad simplemente es el eje que une todos los demás componentes. Mientras estaban hablando, me quedé pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, que de hecho cada día se está acercando más a que se cumpla el plazo de estos objetivos y, por ejemplo, en temas de calentamiento global, probablemente no va a ser alcanzado este objetivo. ¿Usted qué cree, Daniel, en frente a todo esto que tiene que ver con esto que estamos hablando y los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con este tema? ¿Sí se pueden cumplir en ese plazo que queda? Pues Martina, ahí hay un tema muy interesante. Cada año sale un informe del cambio climático de un panel de expertos que se llama el IPCC
y cada año el informe es más desalentador. Ya el último informe del 2022 dice que realmente las metas del Acuerdo de París, ese Acuerdo de París lo que trataba era de limitar la emisión de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados en promedio en el mundo, y la meta era ojalá por debajo del 1,5. Y este último informe nos dice que ya estamos en el límite del 1,5 y que realmente con el aumento, con el nivel de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que estamos teniendo ahorita, producto de la deforestación, de la ganadería, de los sistemas de producción y de transporte, pues vamos a superar casi que los 2 grados para 2030, lo cual ambientalmente es catastrófico. Ya cada vez empezamos a ver muchas más variaciones en el clima. Entonces ahí es un reto muy importante que tienen los países a nivel país global y cómo las empresas pueden aportar a esas metas. Entonces, por ejemplo, el ODS 13 habla sobre esas metas globales de descarbonizar la economía, y aquí las empresas tienen un rol muy importante entendiendo la famosa huella de carbono, que es cómo yo a lo largo de mi cadena de valor, desde mis proveedores, desde mis procesos y hasta los clientes, qué gases de efecto invernadero estoy generando yo como empresa, entendiendo los datos, qué estrategias puedo hacer para reducir esos gases de efecto invernadero, que son las famosas estrategias de descarbonización o de las estrategias de carbono neutralidad, etcétera. Yo creo que las empresas tienen un rol muy importante en lograr entender la magnitud de sus operaciones y trazar estrategias a corto, mediano y largo plazo para tratar de reducir sus emisiones y asimismo empezar a reducir las emisiones del país. Haciendo ahí el último comentario, en ese Acuerdo de París que también se firmó en 2015 como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia se comprometió a reducir el 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero comparado al 2010 y a ser carbono neutral en 2050. Entonces, pues es un reto mayúsculo, la verdad, con los niveles de deforestación que estamos teniendo hoy en día. Entonces, las empresas también tienen que tener un foco muy importante en esos asuntos de entender la huella de carbono y entender cómo implementar esas estrategias para aportar y combatir este cambio climático. Diego, pues primero, si quiere complementar algo de lo que Daniel nos acaba de decir, pues, y también estaba pensando como qué puede hacer Colombia relacionado específicamente con este tema que estamos hablando frente a cooperación internacional, qué puede aprender de otros países o qué se está ejecutando en este momento con algún otro país, con otras empresas que no estemos viendo en este momento nosotros. Sí, de una, Martín. Pues yo creo que nosotros en Colombia, más que en muchos otros países, sabemos lo que es trabajar y luchar, pues, por un panorama desalentador, ¿cierto? Creo que la mayoría de nosotros no conocemos lo que es estar en Colombia en paz, por ejemplo. Entonces, siento que la bandera, pues sí, ese liderato de cómo transformar, cómo empezar a trabajar por algo que es tan aspiracional y desalentador como son, pues a veces los ODS, está también en el fondo de cada uno de nosotros como individuos. Y por eso creo que estos temas son cruciales ligarlos un poco también a la parte educativa y a la transformación de la cultura como sociedad, ¿cierto? Como mercado, como empresas, tenemos que empezar a buscar nuevos mecanismos, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de cooperar, dejar atrás pues algunos análisis de pronto un poco arcaicos a mi forma de verlos, como pues que el mercado es finito, como yo compito vorazmente por la mayor parte del mercado y más bien empezar a buscar qué oportunidades de sinergia hay. Esto también se trata de encontrar el equilibrio, las justas proporciones, hasta dónde puedo crecer yo mi negocio sin empezar a perjudicar y afectar a los demás y no solamente crecer y crecer y crecer como un monstruo gigante que se devora todo, ¿cierto? Creo que en temas internacionales, pues por lo menos a mí me parece súper atractivo ver cómo pues hay países como Japón, como Corea, ¿cierto? Muchos también de los países nórdicos tienen una cultura en la que
ellos son responsables, ¿sí? Ellos no están simplemente parados exigiendo que se les solucionen los problemas, sino el poder del consumidor es muy, muy grande y acá no lo sabemos. Creo que acá nos han mermado y diezmado mucho en pensar que no tenemos la potestad ni la fuerza para exigir un cambio, cuando como consumidores sí lo podemos hacer. Nuestras decisiones del día a día en el supermercado, en los servicios que consumimos, en lo que escogemos comprar en el día a día, es lo que alimenta o no la conducta de una empresa, así sea una empresa pues del tamaño de Coca-Cola. Daniel, bueno, ya nos mencionó como que podemos tratar de aprender, digamos que de otros países también de Colombia, pero ¿qué pueden aprender otros países de nosotros? ¿Qué estamos haciendo bien en Colombia que los demás pueden aprender y aplicar? Mira, Martín, ahí el tema de la ley BIC, retomando un poco la discusión anterior, fue el primer país en Latinoamérica en crearla y se empezó a replicar hacia los otros países. Ecuador la adoptó, Perú tiene un proceso también como Argentina de reglamentar esta ley BIC. Entonces yo creo que en el sistema corporativo empresarial, al menos en la parte normativa, somos uno de los países pioneros en el tema. Y Colombia también es uno de los países a nivel mundial que tiene unas metas más ambiciosas, como lo refería ahorita en temas de cambio climático. Uno decir que el país en menos de 20 años va a reducir el 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, pues es un reto gigante. El problema es que el gobierno lo trazó esa meta, pero tampoco explicó muy bien cómo lo iba a lograr. Entonces, cada industria tiene unas metas específicas y tiene unos planes de acciones sectoriales, etcétera. Y ahí también está el problema, ser muy ambicioso sin tener una ruta clara y un mapa claro de cómo hacerlo y unos recursos sobre todo muy claros, pues es muy difícil porque puede volverse uno un referente para lo bueno como también para lo malo. Ahorita hay muchas tecnologías a nivel mundial que están entrando a Colombia, sobre todo en temas de cadena de producción en carnes o en alimentos, tratando de evitar temas de deforestación. Ahí tenemos también un problema muy importante y Colombia nuevamente ha sido uno de los líderes, al menos en política pública, de crear casi más de 25 políticas ambientales. Lo que pasa es que muchas veces se queda en el papel. Hay política de cambio climático, política de economía circular. Me puedo quedar aquí el tiempo completo del podcast explicando cada una de las políticas, pero son muy difíciles de implementar. Entonces yo creo que Colombia tiene cosas muy buenas, tiene una iniciativa muy buena, unas políticas públicas fuertes, pero por el contrario le falta también un poco de lo que decía Diego, interiorizar esas metas dentro de la cultura en general de Colombia y dentro de la cultura corporativa, ya siendo el enlace entre cómo las empresas pueden aportar también a estas metas. Diego, hagamos un, digamos, pequeño ejercicio. Si yo quiero decir que quiero emprender mañana y quiero basar, como tener en cuenta toda esta ley BIC desde el ceros para mi negocio. Entonces, para mí, o digamos para los oyentes que quieran empezar a emprender, ¿qué debería hacer primero? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para tener ya desde cero estar implementando bien esta ley y ganar los beneficios que trae con eso? Digamos que al momento de emprender, uno lo primero pues, que se recomienda hacer, ¿no?, es construir el modelo de negocio. Y al estructurar cuál va a ser mi modelo de negocio, cuáles van a ser mis canales de ventas, cuál va a ser mi producto o servicio, la pregunta de fondo también debería ser, y en ese modelo de negocio, ¿cómo estoy impactando positiva o negativamente? Más allá de las dimensiones, ¿sí? Y empezarse a cuestionar y empezar a revisar cada una de las dimensiones de la ley. Son bastante sencillas. Cada una tiene también pues una serie como de actividades o compromisos que yo podría fijar. Y si uno quisiera pues ir, digamos, un paso más allá y uno dijera, yo quiero nacer de una vez big, pues adquirir ese compromiso desde el comienzo. No sé si hay algún impedimento con eso, creo que no, porque pues uno en el objeto social creo que lo puede poner desde el comienzo. Que yo recuerde, Vic no tiene como un término como de temporalidad de que la empresa haya sido constituida con X meses de anterioridad,
sino que uno puede nacer con ese mismo propósito, hasta donde lo tengo entendido, y sería fijar muy bien esas actividades, esos indicadores y cómo lo voy a implementar. Creo que ese sería el gran reto porque pues uno al emprender y sobre todo al emprender en un país tan no dado a favorecer el emprendimiento como es Colombia, aun cuando pues ese sea como el eslogan del que últimamente alardeamos mucho en el país, pero burocráticamente es un ámbito muy difícil de navegar para un emprendimiento, es empezar desde el momento cero a implementar eso, a decir, bueno, listo, si yo voy a contratar, ¿cómo al momento de contratar tengo que cumplir con unas políticas laborales? Si yo voy a comprar o voy a hacer cualquier adquisición de bienes o servicios, eso qué impactos tiene socialmente. Entonces, estoy conociendo a mis proveedores, estoy sabiendo qué cantidad de ellos son mujeres, qué cantidad de ellos son poblaciones en situación de vulnerabilidad, o solamente me estoy limitando a encontrar en Internet el producto más fácil y lo compro, ¿cierto? Son como dos vías, pero pues yo creo que ahí, en resumen, sería irlo metiendo en la toma de decisiones desde el momento en el que uno nace. Creo que eso hace que el proceso de crecimiento empresarial al comienzo sea un poco más lento. Yo no pensaría que esto acelere el crecimiento empresarial, pero sí solidifica mucho más las bases y al momento de acelerar o escalar el modelo de negocio, creo que sería mucho más fácil. Daniel, ¿algo para complementar con esto? ¿Todo está de acuerdo con todo lo que nos dijo Diego o quiere agregar algo? No, yo creo que lo que dijo Diego está muy completo. Yo solo añadiría que el emprendedor que quiera meterse en temas de sostenibilidad, que así nosotros, o sea, Diego y yo creemos desde nuestra empresa también que todos los emprendimientos deberían nacer ya con estas dimensiones de la sostenibilidad integrada. Pues el emprendedor realmente no tiene que inventarse la rueda. En Internet hay demasiadas herramientas y ahora con la inteligencia artificial que uno puede preguntar cómo escalar o cómo hacer mi negocio más sostenible, ahí pues hay muchas recomendaciones y muchas herramientas de diagnóstico, herramientas de priorización, que le permiten al emprendedor, pero también al empresario grande, trazar y entender cuáles son esos pequeños objetivos, cuáles son esos mangos bajitos que yo puedo empezar a coger y a solidificar mi estructura, y tener un plan de trabajo. O sea, no tengo que volverme yo carbono neutral de la noche a la mañana, o no tengo que ser plástico cero y no produzco plástico, etcétera, sino pues paso a paso yo creo que con las herramientas que hay en Internet pues se puede lograr muchas cosas positivas. Ahora vámonos con las conclusiones. Daniel, ¿qué conclusiones saca de esta conversación que hemos tenido? Bueno, yo creo que podemos obtener tres conclusiones principales de lo que hemos venido hablando. La primera es que pues es evidente que tenemos una crisis ambiental y social a lo largo del planeta que debemos enfrentar como personas, como miembros de una sociedad. La segunda es que podemos crear una cultura también, tanto una cultura de sociedad o como culturas empresariales, que le apuesten a la sostenibilidad y entender que la sostenibilidad empresarial, pues además de generar buenos impactos en el ambiente y buenos impactos en la sociedad, pues sirve también para mejorar nuestros propios indicadores como empresa. Y la tercera, yo diría que no se debe abordar la estructuración de estrategias de sostenibilidad en los emprendimientos, sobre todo o en las pymes, como un tema aspiracional. Ahí ya hablamos mucho pues que hay muchas herramientas de las cuales podemos echar mano para entender qué es la sostenibilidad en general, cómo puedo integrar yo esos pilares ambientales, sociales y económicos dentro de mi empresa. Y finalmente, pues que creemos pues, que la sostenibilidad es como deberían nacer hoy en día las empresas, y las que no son sostenibles deberían empezar a migrar hacia allá, precisamente para aportar a todas estas metas mundiales y nacionales en temas de los ODS, en temas de cambio climático, en temas de las crisis sociales que hemos venido hablando. Y yo creo que esas son como tres conclusiones que yo sacaría de toda esta charla. Muchas gracias, Daniel. Diego, ¿qué conclusiones sacas de toda esta conversación? Bueno, no, pues muy interesante todos los temas. Yo creo que
para mí la gran conclusión de esta conversación es que debemos cambiar la forma en la que percibimos los negocios y el día a día como sociedad. Y nos debemos también empezar a preguntar, ¿esto fue lo que recibimos? ¿Sí? El contexto en el que estamos hoy, ¿cuál es el que queremos dejar? Y para mí, esto radica en ese triple impacto en el sentido de si yo quiero como persona o como sociedad tener un crecimiento económico que pues me parece que es lo más entendible desde lo aspiracional como individuos, qué impactos estoy generando ambientalmente y socialmente. Y creo que la respuesta pues no debería seguir siendo como ahorita no lo puedo hacer mejor, entonces hago impactos negativos en el medio ambiente porque hago impactos positivos en la sociedad, sino empezar a cambiar ese paradigma, empezar a pensar que las soluciones, nuestros modelos de negocio, nuestros productos, nuestros servicios deberían ser positivos en todos los sentidos, deberían ser positivos para el medio ambiente en términos de que podamos coexistir con el entorno en el que habitamos, pero también deberían ser positivos para la sociedad, para los grupos a los que tocamos en el desarrollo de nuestros ejercicios. Y asimismo como consumidores, deberíamos empezar a ser más críticos y a tener mayor información y mayor criterio de decisión. Muchas gracias, Diego. Y ahora nos vamos con nuestra última sección. Recomendaciones de la semana. Y antes de empezar las recomendaciones de la semana, quisiera que nos contaran más de la historia de lo que hace esta empresa Bosquenible. No sé quién quiere comenzar y contarnos algo de esto. Bueno, sí, sí, sí. No, nosotros pues nacimos hace más o menos un año y medio, pues somos una empresa consultora evidentemente en asuntos de sostenibilidad. Ayudamos a nuestros clientes a través de implementar buenas prácticas sociales ambientales, los ayudamos a posicionar su marca de una manera más asertiva, los ayudamos también a mejorar su rentabilidad financiera, identificando oportunidades de optimización de procesos a través de la recolección de datos en temas ambientales, en temas sociales. Y también esto va derivando en temas como los que ya hablamos de mejorar la atracción y retención de talento, de mejorar la atracción de inversión, sobre todo para las empresas o los emprendimientos en este momento, las startups que están buscando inversión. Este es un criterio muy importante. Entonces ayudamos también a las empresas a estructurar toda su estrategia de sostenibilidad, incluyendo objetivos, indicadores, haciendo reportes de sostenibilidad para involucrar a los diferentes grupos de interés de la empresa. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Somos muy fuertes, por ejemplo, en medición de temas como la huella de carbono, como la huella hídrica, que es básicamente cómo impactamos nosotros en el recurso hídrico. Y de ahí en adelante, pues estructuramos toda la estrategia de sostenibilidad de la empresa en los diferentes ámbitos que ya hemos venido hablando. ¿Algo para complementar, Diego? O bueno, por ejemplo, también como Nada, dónde los pueden animarlos, contactar. eso iba a decir, animarlos pues a que nos sigan en redes sociales, estamos como Bosquenible en Instagram, en LinkedIn también, a que pues nada, estén ahí pendientes, como empresa que estamos en crecimiento, suelen haber nuevas oportunidades constantemente, nuevos proyectos en los que estamos trabajando. Esto pues ha sido una montaña rusa en todos los sentidos. Y pues nada, muy contentos. Creo que cada persona que se va sumando a este pequeño movimiento, pero de muy alto impacto, pues a nosotros nos hace muy feliz. Tratamos siempre de dejarle algo a cambio pues a las empresas que trabajan con nosotros y bueno, pues nada, ahí estarán oyendo más de nosotros seguramente. Muchas gracias. Ahora sí, vámonos con las recomendaciones. Daniel, ¿qué recomendaciones tiene para nuestros oyentes? Bueno, yo le recomendaría un podcast muy bueno que trata un poco los temas que hemos venido hablando, que se llama Elemental. Pues yo lo encontré en Spotify, pero creo que está en todas las plataformas. Y un libro muy bueno que también habla sobre cómo las empresas pueden abordar todos estos temas que hemos hablado. Se llama Capitalismo Consciente, que también habla un poco de cómo crear un propósito superior de la empresa más allá de generar rentabilidad
económica. Entonces yo creo que esas dos serían mis recomendaciones. ¿Y de qué trata ese podcast? ¿De qué temas específicos? Es como una serie de entrevistas que hace una persona a diferentes, como a otras personas que han tenido conflictos socioambientales o víctimas de la guerra o personas que pertenecieron a grupos al margen de la ley, pero son historias muy interesantes porque abordan el conflicto desde la persona, desde cómo se relaciona con el ambiente, desde cómo se ha podido relacionar con los conflictos personales y también de la sociedad que les ha tocado vivir. Entonces ese sí es súper recomendado. Diego, ¿qué tiene recomendaciones? Bueno, pues yo les recomendaría dos películas, creo que las dos están en Netflix, The Biggest Little Farm y Kiss the Ground. Creo que para mí esas dos documentales, películas, cambiaron un poco la perspectiva, ¿no? En la que me aproximaba también al entendimiento de los negocios. Son un poco más del sector agro, pero tienen unas grandes reflexiones de cómo el sistema, pues desde la industrialización, cómo vino afectándonos, cómo nos vino cambiando, cómo nos vino transformando y de pronto nos desligó un poco de ese origen del que todos venimos, que es esa relación con la naturaleza y entender un poco que muchas de las soluciones las tenemos a la hora de decidir lo que consumimos. Y aquí, pues, digamos, desligándonos un poco de las corrientes del vegetarianismo, el veganismo o cualquier otra, porque creo que también radica un poco en coexistir con las diferentes creencias de cada uno, pero ser muy conscientes del origen de lo que consumimos y de la razón por la que lo consumimos. Entonces, esas dos películas, pues, aparte de que son súper desesperanzadoras al comienzo porque le muestran todo lo difícil que es producir cualquier tipo de alimentos o llevar una finca, pero después cómo van teniendo los resultados y los efectos, pues a medida que también uno va entendiendo que hay que diversificar, que hay que cambiar los hábitos, entender un poco también pues los ecosistemas, los animales, las plantas, cuál es su propósito y cambiar un poco esa relación que tenemos, conectarnos nuevamente un poco más. Muchas gracias, muy interesantes esas recomendaciones. Y a ustedes, estimados oyentes, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con sus conocidos. Y si quieren participar de estos episodios, ya sea sugiriendo un tema o viniendo a debatir, me pueden contactar por LinkedIn. Y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.